Un jugador, Carlos, que sabemos que es un jugador despampanante, primer seleccionado en el draft, es Anthony Edwards, el equipo de Minnesota Timberwolves. Un chico que tiene una capacidad física y atlética tremenda, que llegó a la liga muy joven, 19 años de edad, un poquito crudito, un poquito unidimensional. Había jugado muy bien, pero en general es un jugador que tú lo veías como un gran anotador. Sin embargo, Carlos, aún cuando llegó a la liga, este chico daba muestras y destellos que cada vez son más y más frecuentes de ser un competidor, de querer ganar. Y a raíz de ese instinto, redondear su juego, ampliar su juego, involucrar a otros para que su equipo gane, porque a él no le gusta perder. Se trata de Anthony Edwards, Carlos, del equipo de Minnesota, eh, en una racha de 3 triunfos al hilo reciente, que fue sucedida por una racha de 3 derrotas consecutivas, que es la actual. Este equipo abrió un poquito los ojos cuando le marcaron 150 puntos en un partido a Chicago Bulls, en una eficiencia ofensiva de 126 puntos por 100 posesiones. Eso alucina. Eso es, hay que hablar un poquito que faltó la defensiva de Chicago, pero eso es otro tema. Carlos, lo interesante de esos 3 partidos es que ante las ausencias de Gobert y de Karl Anthony Towns, intentó algo distinto Chris Finch que había intentado previamente, que es dar la bola a Anthony Edwards para que él sea el armador, para que él origine el pick and roll y para que él sea el que maniobre a este equipo a ver qué pasa y tome las decisiones, a ver qué pasa, colocando a D'Angelo Russell y a McLaughlin un poquito al costado y como reserva. Y francamente, el experimento no le fue mal a Finch. Previo a esos 3 partidos, promediaba 4 asistencias. En esos 3 partidos las duplicó. Claro, dependerá un poquito del rival que le tocó en esos 3 partidos. La muestra es chica. La cantidad de pérdidas se disminuyó con un mayor uso del balón. El pick and roll que él inició, que desembocó con un pase previo a esos 3 partidos, era solamente una de cada 4 jugadas. En esos 3 partidos fueron prácticamente la mitad de las jugadas. O sea que era un armador que armaba, que pasaba, que habilitaba. Y el porcentaje asistidor de Anthony Edwards cuando está en cancha previo a la utilización franca como armador era de un 11% y más que se duplica en esos 3 partidos, Carlos, de su parte. Y luego examinamos cómo le fue en el pick and roll eh, ya directamente y vemos que estaba, en cuanto a la cantidad de posesiones en los cuales iniciaba el pick and roll, estaba segundo en el equipo en su año de novato, segundo el año pasado y ahora está primero. Y te repito, Karl Anthony Towns era el máximo lanzador al aro de este equipo. Ya Anthony Edwards le quitó ese puesto en el 2021-22 y ahora le está quitando el puesto de administrador de balón a D'Angelo Russell. Es el que tiene más posesiones iniciando el pick and roll. La productividad ha aumentado. Noten que estuvo sexto en el equipo en los primeros 2 años en la liga y ahora es el más eficiente en el pick and roll de todo el equipo. Y los puntos creados por asistencia son los puntos creados por asistencias directas y también lo que llaman asistencia de hockey, que es el pase al que asistió. Y en ese sentido también ha mejorado. ¿Cómo evalúas a este chico que me doy cuenta que todavía está crudo, que todavía le falta mucho por aprender? ¿Cómo evalúas y cómo estás viendo el papel cambiante de él en este equipo? Y podríamos ver un equipo heliocentrista en Minnesota con Anthony Edwards con el balón en la mano como su armador y anotador principal. Bueno, Álvaro, vamos por partes. Lo primero es Edward como jugador que ha madurado. Yo siempre te digo que los jugadores cuando llegan a la NBA lo primero que tratan de hacer es poner su nombre en la lista de los grandes jugadores y que la forma como ellos piensan que puede hacer eso es lanzando mucho al aro y anotando mucho. Por lo tanto, el pick and roll, que él siempre lo ejecutaba desde la universidad, lo ejecutaba para lanzar él, para lanzar y anotar. En este caso, está utilizando el pick and roll mucho más para pasar y por eso es que se disparan las asistencias. Segundo, viene la lectura del juego. Si te das cuenta en los partidos en los que él hace sale del pick and roll, él tiene 2 pases básicos. Casi nunca tiene el pase al roll completo, el jugador que llega hasta el aro, sino que hace el short roll. Por eso es que hace tanta asistencia de hockey, porque el pase al hombre que llega al short roll, ese pase, ese jugador es el que se encarga finalmente de alimentar al último. Y el otro pase que está... Explícanos el término short roll, ¿en qué Sí, consiste es el eso, jugador Carlos? que cuando pone el bloqueo, en lugar de seguir y completar lo que llaman el pick and roll, es dejarse ir hasta el aro. Pero el jugador que hace el bloqueo en muchas ocasiones lo que hace es que corta cercano al área de tiro libre, porque se da cuenta que ahí puede recibir franco, porque la defensiva está o se ha ido completa con el jugador
que tiene el balón o se ha replegado hacia el aro y el tiro libre está abierto y el jugador llega hasta ahí nada más. Y cuando llega hasta ahí recibe el pase y de ahí ejecuta. O lanza, o penetra, o hace el pase adicional. Por eso es que hay tanta asistencia de hockey en el caso de Edwards. Y el otro pase que está haciendo, que es el que hace los grandes jugadores y es el que hace que se llenen de asistencias, es el pase cruzado. Tan pronto sales del pick and roll y el jugador, la defensiva se mete en la caja, se mete en los 3 segundos para tratar de evitar que le puedas alimentar a un jugador que está roleando. El pase cruzado a la esquina está abierto y ese pase no es fácil hacerlo, pero si llega, el jugador toma un tiro totalmente cómodo. Y ese es el pase que Edwards está ejecutando con mucha precisión y con mucha frecuencia. Mencionaba Chris Finch, Carlos, que este es un jugador que atrae dobles marcas naturalmente, sobre todo si se coloca un poquito más cerca del aro, de espalda al aro en el poste bajo, y que está aprendiendo también a generar esa tensión, siempre con la vista puesta es quién está abierto, a quién le puedo pasar el balón, no cómo voy a batir estos dos tipos para intentar mi tiro. Vuelvo al tema, Carlos. Visualiza el futuro de este equipo, que ha estado, yo creo, tratando de colocar en el mercado de traspasos a D'Angelo Russell ya por mucho tiempo. ¿Lo ves como ese jugador heliocentrista en el futuro? Es más difícil para él porque tiene jugadores que no solamente pueden ejecutar ofensivamente, sino que van a pedir el balón y que no van a ceder el protagonismo tan fácilmente porque todavía ven a este muchacho como un novato, como un mocoso. O sea, el caso de Cat específicamente y el caso de Gobert, es muy, muy difícil que digan, ok, llévanos tú, que nosotros vamos a meter 12 puntos por juego y agarrar 10 o 12 rebotes. No, yo creo que esa parte, y es con la que tiene que lidiar el técnico para lograr un balance donde cada vez sea un poquito más protagonista Edwards, pero sin quitarle el valor y la importancia que tienen los pivots. Vamos a asumir, Carlos, que el chico empieza a meter el triple también, que se convierte en ese tipo de jugador completo, explosivo, que puede encestar a 3 niveles, puede armar, etcétera, etcétera. Si va a estar descontento Karl Anthony Towns, ¿tú crees que Karl Anthony Towns también podría ser traspasable? Sería un lujo. O sea, Minnesota tiene un lujo con tener un pivot de alto nivel que te juega adentro, que te juega afuera, que ha mejorado muchísimo su defensiva, que rebotea y de buenas a primeras, simplemente por cambiar el protagonismo de un lado a otro, salir de Karl Anthony Towns, yo creo que se estarían dando un lujo que no sé si se lo puedan dar. Estamos hablando del mejor pivot lanzador a larga distancia que ha visto esta liga, el dominicano Karl Anthony Towns. Y un jugador que, si es verdad que no tiene ese dote de líder clásico, ha sido un líder en este equipo, adaptándose a lo que sea, aceptando el cambio de personal y de esquema, aceptando el cambio de técnico y tratando de amoldarse, hacer un esfuerzo genuino de amoldarse a las circunstancias del equipo. Y para mí, Carlos, eso es una forma de liderazgo. Es muy sutil, yo creo, y no se nota. No es el tipo bocón, ni el que está encabezando todos los días la tabla de puntos, ni el que manda capítulo a sus compañeros. Pero yo creo que Karl Anthony Towns tiene ese dote de liderazgo más sutil y más callado, que es muy importante en un equipo, que es siempre colocar lo colectivo, el objetivo del grupo, antes de cualquier agenda personal. Pero si le preguntas a Anthony Edwards si él está listo para el liderazgo, te va a decir que por supuesto que sí. Sí, 100% seguro que estoy listo para asumir el liderazgo en Minnesota. Es quien soy. Donde quiera que he estado, he sido ese tipo de persona sin que mi edad sea factor. Así que eso es algo que, por ejemplo, yo nunca escucharía necesariamente a Karl Anthony Towns decir con mucha frecuencia. Lo ha dicho, pero no creo que lo haya dicho de esa manera ni con frecuencia. Y de repente, Carlos, te estás dando cuenta que este chico tiene otra mentalidad, es muy agresivo, pero yo creo que también tiene ese elemento importante, es que quiere ganar y está dispuesto a hacer lo que haga falta, incluyendo sacrificando su juego, si eso resulta en un triunfo. Sí, hablando de sacrificar su juego, eso es lo que ha hecho Karl Anthony Towns con la llegada de Gobert. Básicamente se ha convertido en un ala pivot de frente al aro y se postea muy poco. De hecho, las mayores oportunidades de postearse vienen cuando Gobert está en la banca, en el caso de Towns. En el caso de Edwards, ya hablamos de que ese primer paso que da de se convertirse en un pasador saliendo del pick and roll más que un tirador, ya habla muy bien de que el chico está madurando y está entendiendo de qué se trata. Bueno, veremos si esa evolución continúa. Francamente, el contrato de Gobert no lo pueden mudar a otro equipo. Está plantado en este equipo hasta que pasen varios años más. Es el inamovible en este grupo. Edwards no va a ningún lado tampoco. Vamos a ver cómo se conforma y cambia y evoluciona este equipo de Minnesota, en el cual se han cifrado tantas esperanzas. Se pensaba que este equipo iba a ser contendiente al campeonato y en este momento está a 1 o 2 escalones
de poder demostrar que están a ese nivel. Y con Karl Anthony fuera por lesión, todavía el proceso de integrar a Towns, a Gobert y al resto del grupo está por concluir. Así que veremos si este equipo ya para marzo y abril está jugando a otro nivel, porque en este momento no está cumpliendo la expectativa enorme que tenían Mark Lowry y, por supuesto, Alex Rodríguez. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?